efectivamente una de las cosas que, digamos, desde el sentido común o desde la observación extra de la Asamblea, uno pensaría que ha sido tan largo el proceso de sustanciación primero en una comisión especial de verdad y justicia, después todos los argumentos que se llevaron de parte de la Asamblea a la Corte Constitucional y en la devolución que hace este organismo a la Asamblea, ya daría cuenta de que los argumentos, la sustancia central, el eje medular del juicio político está hecho, está argumentado. Bueno, sí, Orlando, hay algunos juristas que tienen la misma impresión que tú tienes. Sin embargo, hay que dejar en claro también a la ciudadanía ecuatoriana y de América Latina que el proceso tiene algunos componentes y el proceso está normado por la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional es un paso previo antes de iniciar la sustanciación de ese juicio político. Todos esos presupuestos jurídicos se están cumpliendo, se han cumplido. Ahora estamos ya en proceso de haber abocado conocimiento. Debería el secretario, a máximo hoy día, ¿sí?, notificar a las partes y luego ya empieza el proceso de recolección de pruebas de cargo y de descargo. También el pedido de pruebas de oficio. Es decir, no podemos, estimado Orlando, saltarnos estos procedimientos que, insisto, están normados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución de la República. Lo que pasa, Orlando, es que sí, hay una voluntad casi expresa de algunos actores políticos en esta comisión, específicamente el señor Vicencio, que intentan dilatar el proceso, intentan confundir el proceso. El dictamen de la Corte Constitucional está estipulado y ha dejado de fuera un delito que es concusión y nos ha pedido que nos enfoquemos en un delito de peculado. Pero aquí otra reflexión, estimado Orlando. Los comisionados y los asambleístas en su totalidad no somos jueces ni fiscales. A quien le toca probar el delito de concusión es en la vía jurisdiccional, a través de la Fiscal General de la Nación y jueces, etcétera. Nosotros estamos haciendo un proceso político que obviamente debe tener conducencia en el delito que ha graficado la Corte Constitucional. Pero nosotros no somos ni jueces ni fiscales, estimado Orlando. Por eso es importante que la ciudadanía tenga claro que un proceso de esta naturaleza, dicho sea de paso, al primer mandatario de una nación, se convierte en el proceso de fiscalización de la más alta envergadura de un país, porque justamente estamos haciéndole rendir cuentas al primer mandatario del Ecuador. Claro, pero entonces, Roberto, aquí sí cabe esta reflexión, o más bien desprendo de tu reflexión lo siguiente. Siendo la recomendación de admisibilidad de la Corte Constitucional el delito de peculado, los otros dos quedan por fuera en el análisis de la Corte Constitucional. Pero en el juicio político, efectivamente, son argumentos contundentes porque no solamente se trata de enjuiciar al presidente por un delito en el plano penal, sino de los errores y además graves asuntos que han ocurrido alrededor de otros temas. Hasta donde en la discusión de la comisión en particular, esto se va a restringir solamente al tema de peculado. De acuerdo contigo, Orlando, lo dije el día lunes que abocamos conocimiento de este juicio. El Parlamento es un órgano colegiado donde los asambleístas representantes del pueblo vamos a hablar, vamos a argumentar. Y no se nos puede pedir que dejemos de lado una serie de argumentaciones, una serie de hechos que de una u otra manera tienen algún tipo de conexidad política con este juicio político. Me explico. La muerte de Cherres, por ejemplo. No pueden pedir que no hablemos de la muerte de Cherres, de la mafia albanesa. No pueden pedir que no hablemos de la mafia albanesa. No se puede coartar la posibilidad de que los asambleístas, con todo su derecho parlamentario, vayan a la asamblea a hablar. Eso no significa que en el informe de la comisión nos ajustemos justamente a lo que dice la norma expresa y nos ajustemos a la recomendación de la Corte Constitucional. Porque aquí hay un asunto importante, Orlando, para los ciudadanos del mundo, para los ciudadanos de América Latina y del mundo. Mire, hay una situación implícita, una recomendación implícita en este juicio político que emana de la ciudadanía a través de nosotros, los asambleístas. Si todo estuviera bien en el país, estimado Orlando, si las carreteras estuvieran bien, si hubiera trabajo, si la gente no estuviera migrando como sale despavorida, arriesgando su vida, si no tuviéramos un problema tan catastrófico en el tema de inseguridad, Orlando, es increíble los niveles de inseguridad que tenemos. ¿A quién se le ocurriría hacer un juicio político al presidente? Es decir, hay una instrucción implícita del ciudadano en función de la serie de barbaridades que están cometiendo este gobierno. Por eso es importante hablar, argumentar, poner en el escenario, poner en la palestra pública a través de los asambleístas todo lo que está aconteciendo en el país. A nosotros no nos
van a poner una mordaza, Orlando, en la boca para no hablar de temas que tenemos que hablar. A ningún asambleísta deberían hacer eso. Peor a los miembros de la comisión. Insisto, eso no significa que no vamos a tener la suficiente capacidad de legitimar el debido proceso, dar el legítimo derecho a la defensa y hacer un análisis objetivo de cada una de las pruebas de cargo y descargo que se presenten. Y para terminar esta primera parte, nada más, Roberto, esto implica un trabajo de carácter técnico legislativo, es decir, no se trata solamente de hablar, como tú bien mencionas, sino también de argumentar en la técnica legislativa esto. Y eso incluye, por ejemplo, la presencia, la participación del presidente Guillermo Lasso en la Comisión de Fiscalización. Ojalá que vaya, Orlando. Él, a través de sus voceros, viene diciendo que va a enfrentar el juicio político, que va a ir a la asamblea. Ojalá que vaya a la comisión y que también vaya al pleno, porque los ciudadanos van a estar a la expectativa. Orlando, todos los flashes, todas las cámaras, ¿sí? Van a estar atentos en el desarrollo de este juicio político. El presidente debería ir a explicarle a la ciudadanía a través de la Comisión de Fiscalización cuáles son sus argumentaciones. Y obviamente nosotros, como jueces sustanciadores, valoraremos cuál es su respuesta. Hagamos una pausa, enseguida volvemos con Roberto Cuero para abordar incluso lo